Amigos de Vive TV, qué gusto saludarlos y darle bienvenida a una emisión más. Soy su amigo Roberto Bridingham y los invito a que estemos juntos durante la siguiente media hora. Hablar de pensamiento es literalmente remontarnos a épocas ancestrales. Hablar de Hermes Trismegistro, por ejemplo, de este gran iniciado, de este gran hombre del cual muchas culturas y muchas civilizaciones se vieron permeadas. Pero vamos a ver la siguiente cápsula y regresamos para hablar más sobre este interesante tema. El estudio de la mente tiene orígenes milenarios. Desde los antiguos egipcios, muchas generaciones se han preguntado cómo funciona el cerebro y qué impacto tienen los pensamientos en el diario vivir. El método de aplicación mental nació hace más de 3 décadas. Su objetivo es darle al autoconocimiento una estructura científica, pues asegura que la voz mental es determinante para lograr metas. Sus impulsores afirman que cada vida tiene orden y sistema, las experiencias forjan, y su aplicación en la práctica tiene el poder de transformar vidas y convertir cada objetivo en una causa. Hablar de aplicación mental es una disciplina, es una moda, es un estilo de vida. Eso vamos a descubrir el día de hoy y lo vamos a hacer en compañía de mi gran amigo y maestro, Juan Carlos Robles Hernández. Juan Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y tenerte en casa. Hola, muchas gracias. Gracias, Roberto, por estar aquí en Vive TV. Muy contento de saludar a la audiencia hoy. Y bien preguntas. Muy bien. Aplicación mental es un estilo de vida, una fórmula de vida que está bien sustentadita en pasos consecutivos para lograr la vida de tus sueños. Digamos que aplicación mental dices tú, es una forma de vida, pero también es una forma de vivir la vida, ¿no? Y nos lleva justamente a esta parte de hacer conciencia de lo importante que es nuestro pensamiento y de cómo guiarlo de una manera proactiva hacia el logro de nuestras metas y objetivos y quizá también de la corrección de algún problema en nuestra vida. Efectivamente, lo que ocurre es que todos pensamos y la mente tiene solo una agenda 24/7, que es pensar. Y lo que ocurre es que no sabemos cómo opera el pensamiento, hacia dónde lo dirijo, cómo lo contengo, cómo logro encauzarlo a eso que dijiste, el logro de mis deseos o incluso la corrección de esas tendencias, de esas fugas energéticas que durante el día se te pueden ir fugando, escapando por no conocer la forma en que trabaja la mente. Ser una fórmula de vida como aplicación mental es porque hay pasos consecutivos. Si lo hay para que hacer las gelatinas te cuajen, pues mucho más para lo trascendente que es llevar tu vida al logro de tu propia felicidad. Yo sé exactamente de lo que hablas, pero no quisiera yo caer como en este pensamiento falso, pensamiento positivo a la mexicana, pensamiento rosita, como le llaman a alguno de ellos. Creo que no es la idea y me gustaría que nos explicaras cómo poder encaminar nuestro pensamiento en esa búsqueda del bien. Claro. Tienes toda la razón. Este tema se ha difundido ahora como algo fácil, accesible, con un shot en un Instagram. Parece que ahí entiendes el pensamiento, pero el hecho de que esto se llame método es porque implica una serie de pasos. Y yo siempre recomiendo que puedes empezar por activar tu GPS. Así como en el celular está esta aplicación, tienes que poner el GPS de dónde estás parado. Estás parado en la victimización, en la problemática, en el caos, en el pensamiento tóxico, energético de basura galáctica. Ahí ya puedes saber, oye, estoy parado aquí y hacia dónde ir. Y esos pasos es conocer la forma en que trabaja tu mentalidad. Como tienes una materia principal que es el pensamiento, hay que estar revisando, observando, escuchando y conociendo tu pensamiento para que tú sepas qué le estás dando a tu mentalidad, porque tu mentalidad es un campo fértil que va a germinar la semilla que le pongas. Entonces, si tú pones la semilla de zanahoria, no esperes que germinen peras, no esperes el fruto de algo distinto, porque entonces eso decía Einstein, el mundo está loco porque sigue pensando de la misma manera, esperando resultados diferentes. No estás haciendo mención a un axioma hermético, ¿no? Lo semejante a lo semejante, y nos indica que aquello que nos pasa en el mundo o que nosotros estamos conscientes de él es porque nos pertenece en un estado de conciencia. ¿Es correcto esto? Así es. El contenido de la conciencia es lo único que puedes manifestar. Yo les recomiendo siempre que tengan claro aquello que quieres ver manifestado, tienes que serlo.
Otras personas dicen, solo se da lo que se tiene, es inverso, pero ese es en realidad, como bien dices, el contenido de tu conciencia que se forma por pensamientos que forman creencias y luego creencia forma más pensamiento, pero es la materia primordial con la que la mentalidad produce o causa los resultados, o ahora que se llama pues ley de atracción. Solamente puedes atraer de la misma energía que estás sosteniendo. Y dentro de esos pasos, el primero es conocer dónde estás parado para saber hacia dónde quieres ir y entonces trazar tu ruta, tu orientación y saber cuáles van a ser esos pasos entre la A y la Z, pero que a lo mejor en la D pues te salieron bifurcaciones, caminitos alternos, y mantener tu objetivo para regresar a obtener eso que se llamaría triunfo, pero en realidad yo siempre les digo, tu éxito es ser feliz y el equilibrio sería la prioridad. El éxito, lo que estoy entendiendo, no es la meta. El éxito es el caminito a recorrer en el día a día cuando nosotros estamos conscientes de ese camino. Efectivamente, se vende mucho con esta cuestión de la actualidad de las redes y con la reciente pandemia, que fue una etapa. Esta cuestión de todos hay que ser exitosos, pero se vende como llegar a la cima y hay que atravesar montañas y luchar contra marea. Pero el éxito es en realidad ir en ese camino. La frase que yo uso es que ir triunfando exitosamente. Es decir, logra lo que te propones, pero disfruta el proceso, porque nunca está terminado. Y cuando llegues allá, nada más es para constatar que eso tú lo deseabas y lo manifestaste, pero ya gozaste todo el proceso. Y así la continuidad de la felicidad es tu éxito. Lo importante creo que aquí sería utilizar un método del cual tú estás hablando. ¿Cómo lo aplicarías? ¿Cómo lo llevarías a cabo para en un día a día hacer cambios milimétricos en tu vida y hacer una renovación de aquello que te está pasando en tu circunstancia de ser? Como tu pregunta es muy positiva a este respecto, porque de lo que se trata es no ver solo el gran objetivo. A veces el gran objetivo ya por sí mismo, el desafío es tan grande que podrías abandonar. Lo que yo recomiendo como primera herramienta, atomízalo. Es decir, divídelo en pequeñas metas que te sean asequibles, que te sean fáciles. Empieza por las que más te gusten, que conforman el todo. De esa manera pones a tu cerebro creativo a ver por dónde se facilita el proceso. Entonces, si tú vas por pequeñas metas, consigues la meta mayor, porque no es un solo objetivo. Seguramente, si tú ves el objetivo tan lejos, no llegas, te disminuyes, te desvalorizas, sientes que es demasiado, que sí podrás, surge la desconfianza, el temor. Pero para conservarlo puedes ir dando comprobación, haciendo checklist de esto ya, lo que más me gusta y lo que puede continuar con dificultad. Va a ser fácil sorteándolo en ese sentido de confianza en ti mismo. ¿Qué te parece si regresando justamente hablamos de metas y objetivos y la diferencia entre ello? Y para nada los invito, por supuesto, a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, vivetv.mx y nuestra página oficial vivetv.mx. Y continuamos. Muchas gracias, Juan. Pues estamos nuevamente de regreso con mi gran amigo y maestro Juan Carlos Hernández Robles, o Robles Hernández, para ser exacto. Y estamos hablando, Juan, justamente de las metas y los objetivos. Que mucha gente piensa que es lo mismo. En el mejor de los casos se piensa que es un sinónimo, o se piensa que la meta es ir a Acapulco y los objetivos son los pasos para llegar a Acapulco. Pero desde mi percepción, la meta es cuantificable, agendable, mesurable, ¿no? Tiene un tiempo y una fecha de caducidad, así como la leche que nos tomamos. Y el objetivo, digamos que son no el por qué, porque eso se queda en la meta, pero sí el para qué. Que esta es la parte importante, que es la parte femenina. Cuando el saber gobierna, el sentir dirige. ¿Estás de acuerdo? Y cuando están estos dos ingredientes, podemos entrar en la llamada espiral del desarrollo. Totalmente, porque puede haber mucho deseo de lograr algo. Tienes muchas ganas de la nueva pareja, la nueva casa, el nuevo trabajo, la nueva cartera. Pero lo estás solo pensando. Si no hay emoción por vivirlo, entonces no se alcanza ese ímpetu, esa fuerza energética que te mueve desde el corazón. No basta con desearlo.
Y no basta con pensarlo, tiene que haber una emoción sustentada desde ese para qué estoy haciendo este momento, cuáles van a ser los premios, esa elevación de mi pensamiento, el palpitar de mi corazón, donde yo voy a tener ese cumplimiento de mi deseo que estuvo solamente en mi mentalidad acariciado, pero ahora incluso compartiéndolo. Bien. Creo que es importante esta parte. Ahora, ¿cómo lo llevamos a la practicidad? ¿Qué sería el primer paso para poder lograr una meta? Establecerla, ponerle qué quiero. Y ahí sirve mucho escucharse. Si tú no te escuchas por la distracción de todo el ruido tóxico de los estímulos como los celulares, las redes y todo lo que nos rodea, no te estás escuchando. Entonces lo primero es escucharte. Y al escucharte no tener juicio. Ese sería un primer paso. Deja que la creatividad surja y no le pongas valores. Hablas de un juicio de valor como bueno, malo, correcto, incorrecto. No puedo, me da miedo, eso no es para mí, ¿qué van a decir si lo hago? Todavía no tengo el título, el diploma, la cartera, la cintura, no estoy a la altura, no me sé las canciones y tengo que estar en un karaoke. Es decir, ese juicio de valor te está limitando a que tu energía fluya y ni siquiera acabas todavía de plantear la meta porque hay una interferencia en tus creencias y no te puedes escuchar. Eso es importantísimo, ese primer contacto. Entonces, el primer paso es identificar qué es lo que quiero para el es. logro de una meta. Y luego, por supuesto, que el deseo se active para poder llegar a ese logro de esa meta. ¿Cuál sería el tercer paso? Entonces sí, aterrizarlo en pasos muy claros, muy definidos, pero que también resuene contigo. Sí quiero esto, sí lo quiero y entonces lo decides. Porque entre el deseo y el logro tiene que haber una decisión. Pero es porque primero detallaste. Te tienes que seguir escuchando a tu corazón, escuchando tu voz mental que te va indicando para que haya coherencia energética y congruencia contigo mismo. Congruencia con lo que piensas, congruencia con lo que dices, congruencia con lo que sientes y en consecuencia con lo que haces. Que me parece desde mi punto de vista algo fácil decirlo, hacerlo es un poco más complicado. Porque tendemos a decir una cosa, hacer otra, pensar otra y al final en cuentas hacer otra. Entonces estamos bailando cha-cha-cha energéticamente. ¿Cómo podemos transformarnos para seguir esa linealidad y ir logrando nuestras metas de una manera eficiente y sencilla desde tu punto de vista? Lo que debe ocurrir, y si es un debe ocurrir, es que se genere en nosotros el talento. El talento en realidad es una conexión sináptica porque estás visitando siempre la misma idea. Estás repitiendo que tú eso lo quieres, que eso es para ti, que si estás convencido en tu sentir. Y entonces, con ese talento que estás alcanzando, como los tenistas, los pianistas, los actores, ensayo y práctica. Es muy importante estarte ensayando, ensayo mental de tu buen resultado que te invite a seguir adelante hasta conseguirlo. Y así es seguro que eso lo acabarás viviendo. Es decir, estamos hablando un poquito de leyes de causa y efecto, acción y consecuencia, ¿no? Creo que estamos justamente hablando de leyes herméticas, principios, que nos llevan de alguna manera a entender que el mundo no es que sea producto de la magia. No quiero decir que la vida no sea mágica, porque sí creo en ello, pero de alguna manera podemos transformar nuestro interesante punto de vista si cambia la forma en la que percibimos no tan solo la vida, sino también la forma en la que nos percibimos a nosotros mismos. Sí, como bien dices, la vida no es buena ni mala. La vida es ese escenario donde tú eliges desarrollarte. La vida es lo que tú en conciencia eliges hacer con la vida que tienes en tu periodo sobre esta piedra girando en el universo. Y precisamente de eso se trata, saber vivirla. Y lo logramos cuando el pensamiento y la mente son científicos, tienen pasos comprobables. Por eso esto a mí me ha fascinado desde hace 20 años. Es método, que significa pasos para llegar a un resultado. Lo sigues, lo compruebas. No lo sigues, fue tu resultado. No es que no funcione. Recuerdo una vez que una amiga me dijo, cuando daba yo cursos, me dijo, voy a dejar de venir a tus talleres porque algo estoy haciendo mal, que no estoy generando dinero. Y le dije, fulanita de tal, vas a dejar de venir a mis cursos porque algo estás haciendo bien, que no estás generando dinero. Y me dijo, ¿cómo? Y le dije, todo lo que te pasa en tu vida
en términos de éxito o de sufrimiento es una proyección de esas elecciones que estás tomando. Por lo tanto, el que no tengas dinero en tu bolsa también es una elección. Quizá de manera no consciente porque nadie la quiere tener. Hay una parte de nosotros que quiere ser millonaria, pero la otra, la emocional, la que aprendiste, la que te dijo que la vida es ardua, difícil o compleja, te grita que el dinero es pecaminoso, malo, corrupto y por lo tanto no debes de tenerlo porque no quiero desapegarme a mis figuras autoritarias. ¿Cómo puedo transformar esto? El factor principal que he encontrado yo a lo largo de muchas clases, en muchas sesiones con los alumnos, cuando estamos juntos en esta intimidad, es que el merecimiento no está desarrollado. Hay que empezar por ese sentimiento de me lo merezco. ¿Y cómo puedo ser merecedor? Pues porque reconozco en mí que yo soy parte de un universo de bondad, de ilimitada abundancia y puedo acceder a ella. Sí puedo cambiar mis paradigmas, como bien mencionaste, el concepto propio que tengo, el autovalor, la autoimagen, sabotean o favorecen el sentido de merecimiento. Y claro, bajarlo a acciones. Si no lo bajas a acciones, todavía no, la mentalidad no concede que lo logres desde el sofá. Todavía no estamos en esta etapa de la conciencia, la estamos desarrollando. ¿Qué te parece si vamos a corte comercial y regresamos justamente con el tema de merecimiento? Y los invito a que interactúen con nosotros a través de nuestras redes sociales. Mándenos cualquier duda que tengan. Los invito a que participen en Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página ViveTV MX y nuestra página oficial vivetv.mx. Muchas gracias, vivetv.mx. Estamos de regreso nuevamente y estamos hablando justamente de aplicación mental, que es una disciplina con Juan Carlos Robles. Pero tocamos un tema muy interesante, Juan, que era el merecimiento, yo creo que es todo un capítulo que podríamos echarnos para hablar de él. Te puedo decir que en mi propia experiencia personal, siempre busqué el bienestar y la comodidad de los demás y me di cuenta en algún momento que el que menos estaba cómodo era yo por poner cómodos a los demás. Creo que el sentirnos merecedor es un tema educacional, por supuesto, pero también social y cultural. El sabernos merecedores de las cosas buenas, creo que es algo que cuesta trabajo. Es lindo decirlo, pero en la práctica es difícil llevarlo a ese nivel, ¿no? Es muy difícil porque ya está tan arraigada la creencia que incluso podríamos decir que a nivel Latinoamérica hemos nacido ya como herederos de ello. En otros países de Europa o incluso de Estados Unidos, esta creencia no está tan metida profundamente. El merecimiento a veces pide como esa creencia de sacrificio, de me tengo que quitar, ser muy bueno para que los demás estén bien. Pero ¿cómo puedo ser bueno si me estoy dejando al último? En esta práctica del amor a los demás, el amor incondicional, pues deberíamos de poner que el amor incondicional te incluye a ti como número uno. Si todos somos uno, pues ese uno, el primero en la fila eres tú. Entonces cambiar ese paradigma es la observación del pensamiento, de tus creencias, que va a tomar tiempo, va a tomar profundidad, porque no es de un día para otro, pero el merecimiento va a surgir cuando tú sepas que el amor es un movimiento energético que todo lo consigue para ti, partiendo de ti y regresa a ti. Hablas del merecimiento como un efecto y parte del amor, que sería justamente, creo que, el meollo del asunto. ¿Por qué? Porque nos han dicho que nos debemos de amar los unos a los otros como nos amamos a nosotros mismos. Primer error. Primeramente, ¿cómo me puedo yo amar si no sé amarme? Si los que en teoría me tendrían que haber enseñado a amarme no se aman. Entonces, ¿cómo puedo amar a alguien si no soy capaz o susceptible de saberme merecedor de esa energía? Entonces, ¿cómo le hacemos, mi querido Juan? Porque entonces estamos en una verdadera polémica. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Exacto, y esto se vuelve pues una ley infinita, como dijiste, son las leyes de la conciencia, las leyes del universo, y de eso es de lo que se trata el método de aplicación mental, de sostener las leyes que se ejecutan. Y entonces, esta revisión es indagar a la mente. Esta pregunta, ¿cómo le hago? Indaga la mente. ¿Y cómo puedo indagar la mente? Date cuenta si estás incómodo, si estás tóxico, si siempre tienes prisa, si siempre te sientes inadecuado, insuficiente, si sientes que no eres lo suficientemente valioso o competente para un lugar, un momento, una plática incómoda. Pues a veces es esta cuestión de no merezco exponer mis límites porque no sé manejar mis propios límites.
Y todo empieza con la indagación, esta indagación interna de por qué estoy pensando eso. ¿Es cierto siempre? ¿Va a ser así para siempre? ¿Esto es verdadero? ¿Todo mundo piensa así? Cuando tú indagas a la mente, mueves la conciencia y esa conciencia no vuelve a quedar igual. Esa es la ventaja de conocer el poder de tu pensamiento, transformarlo. Sí, el pensamiento es causístico y hablamos mucho, o se habla mucho, por ejemplo, de que el pensamiento es una totalidad, ¿no? Todos hemos oído la frase de el pensamiento es causa, el pensamiento es muy poderoso. Yo especialmente no creo que el pensamiento sea muy poderoso, porque cederle un cierto poder causístico a la mente es pensar que de vez en cuando ocurre. Yo más bien pienso que el pensamiento es el todopoder, ¿no? Porque confundimos a veces el sistema anatómico y fisiológico del cuerpo humano, que es el cerebro, que no piensa, sino procesa, y otro es la mente, ¿no? Quien verdaderamente está pensando constantemente. Y educar la mente, que creo que es lo que nos estás invitando a hacer, es redirigirla hacia un método que nos lleve justamente a estar en una constante observación, autoobservación, para poder elegir qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, qué estoy expresando y cómo estoy actuando. Bien, como dijiste al principio, no es la fórmula de lo pienso, lo manifiesto. No se trata de pensamiento rosita o tu nube rosa de que, ay, estoy pensando bien. No, es una serie de pasos consecutivos, pero sobre todo es llegar a la convicción de que con el pensamiento 24/7 es como estoy causando. No es una cuestión de a veces sí y a veces no. Revisa tu experiencia diaria. Como esté esta dualidad así de las experiencias, es como está el contenido de tu conciencia. Danos un método, compártenos algo que nos podamos llevar a casa para que milimétricamente hoy podamos hacer un cambio. Acude a la respiración. Es un tema importantísimo. La cuestión, como ahora se trata del mindfulness, es respiración consciente. También es una herramienta. La respiración te coloca en el aquí y en el ahora. Cuando tú aprendes a respirar conscientemente, tu cuerpo sabe que es seguro sentir y que hay un encargado ahí llevando la observación de qué está pasando, por qué estoy incómodo, hacia dónde quiero ir, cómo quiero lograrlo. De lo que se trata es de herramientas que uses. La observación del pensamiento no es para juicio, es para transformación de tu realidad. Elige la opción más elevada. Si en el momento hay caos, si en el momento está crisis, si en el momento hay toxicidad, elige una opción más elevada por medio de observar pensamiento y emociones. Claro. Creo que el poner la atención y diste en la clave de un ejercicio muy interesante que es respirar, porque todo en la vida comienza con una inhalación y termina con una exhalación. Y cuando nosotros estamos conscientes, ni siquiera por horas, 3 minutos de respiración consciente del aquí y del ahora nos va a llevar a generar un estado de conciencia de cambio del único tiempo-espacio por el cual nunca estamos, porque siempre estamos en el pasado o con visión en el futuro y nos perdemos la diversión en el presente. Así es, la mente tiene esos dos canales, esos dos escenarios. Se va al pasado, verifica el drama, la crisis, la tragedia y desde ahí se proyecta al futuro y todo va a ser catastrófico, no me va a salir. Y en ese momento te abandonaste en tu presente por no estar incluso respirando bien, porque o estás en ansiedad o estás en angustia. Y ahí la respiración está cortadísima. Estamos aprendiendo a respirar hasta aquí como de prestado y más con la reciente etapa pandémica, ¿no? Pero ahora estamos en la posibilidad de respirar para sumar aquí la facultad mental de la inspiración. Falta de inspirarnos en lo bueno y en lo mejor de la vida. Así es. Juan, compártenos tus redes sociales, por favor. En Instagram, YouTube y Facebook estoy como Tu Voz Mental. Ahí me encuentran material, encuentran clases grabadas, entrevistas, siempre para ustedes muy cerca. Y la recomendación, como siempre, es vivamos mejor, hagamos lo que sea necesario para poder transformar nuestro interesante punto de vista. Y los invito para que interactúen con nosotros a través de nuestras redes sociales y cualquier duda que tengan, por supuesto, Facebook, Twitter, Instagram. Y síganos, por favor, en vivetv.mx y vivetv.mx. Y pues nada, muchísimas gracias, Juan. Gracias a ti, Roberto. Gracias, chavos, por todo. Y gracias por estar presente en esta experiencia llamada vida. E inhalemos, inspirémonos. Gracias.